primero que nada está este contexto que tú ya dabas muy bien de un mayor flujo de migrantes, particularmente en esta zona que hoy estamos viendo de Piedras Negras. Y bueno, derivado de esto, hay que recordar que el gobernador Greg Abbott ha utilizado a los migrantes como parte de su campaña política, puso las boyas hace algunos meses, también ha enviado autobuses a Washington, a Nueva York, toda su operación de Estrella del Desierto, que tiene tintes muy racistas y muy xenófobos, ha puesto a Fíjate, guardias Eunice, comunitarios. te interrumpo porque efectivamente refiriéndonos a este punto, hoy tenemos información de más de 100 migrantes en donde se encuentran varios, entre los que se encuentran varios niños que fueron trasladados, tengo aquí la nota, en un avión privado desde Texas al aeropuerto O'Hare, allá en Chicago. Esto lo confirman las autoridades de la ciudad. Se está afrontando una crisis por el mayor flujo de extranjeros que ha llegado a la zona y este vuelo lo envió el señor Abbott justamente a Estados Unidos en represalia política, un estado gobernado por demócratas. Sí, efectivamente ese ha sido su estilo, pero eso finalmente, Pepe, es el uso de las personas en un tema de campaña política. Hay que recordar que Abbott busca ser el candidato también al Partido Republicano y desafortunadamente el tema migrante está nuevamente al centro de esta contienda política. Incluso pareciera que la candidatura al Partido Republicano es también un concurso por ser el más racista y por proponer políticas más extremas en contra de los migrantes. Entonces, en ese marco es que se aprueba en el estado de Texas, que además tiene una mayoría republicana, ambas cámaras en el Congreso, pues se aprueba esta ley LSB 4 en noviembre, siendo una ley que pues es, primero que nada, es inconstitucional, es decir, está abordando la materia migratoria, que es una facultad federal, y eso ya en el pasado la propia Suprema Corte pues lo ha dicho. Por ejemplo, Arizona en 2010 hizo algo similar, aprobar una ley antimigrante, y en 2012, claro, esto sigue un proceso tortuoso en las Cortes hasta que llega al Supremo Tribunal y finalmente pues le dan para atrás, bloquean esta ley en Arizona por ser competencia federal el tema migratorio. Luego, segundo problema, nosotros ya leímos toda esta ley y la realidad es que faltan muchos cómo, no se entiende mucha de la operatividad. Por ejemplo, hablan de la causa probable, es decir, le da la facultad a policías estatales y locales, así como a jueces también del estado de Texas, a unos para poder detener a los sospechosos por una causa probable de haber cruzado la frontera de forma irregular, y a los segundos, a los jueces, la facultad de ordenar su salida, ¿no?, al país por el que pasó, en este caso México. Entonces, ahí dos temas. No están capacitados los jueces ni los policías para el tema migratorio. En Estados Unidos hay 56 cortes migratorias especializadas en el tema. Entonces, estos jueces, primero, no tienen esa capacidad y eso pudiera derivar en muchos problemas. Y segundo, los policías tampoco tienen esa capacidad e incluso pudiera ser costoso para el propio estado de Texas en vez de gastar en otras cosas más importantes esos recursos. Y también en el caso de la deportación o el regreso de estas personas a México, pues no hay un acuerdo previo con nuestro país y pues estarían extrapolando, digamos, sus facultades también en ese estado. Pepe, muy buenas noches para todos, mucho gusto en saludarte. Acabas de hablar de este intercambio de opiniones entre el presidente Biden y el presidente de México. Yo no sé si es un intercambio de opiniones o es simplemente una entrega de un pliego de instrucciones. ¿Por qué digo esto? Porque después de tantas vueltas que han dado las cosas, hoy regresamos al punto de partida de las relaciones entre Estados Unidos y México en relación con el tema migratorio. Eso que Trump impuso con la amenaza, el señor Biden lo impone con la diplomacia. La diplomacia directa, porque el estilo Biden es un estilo de presión directa. Primero es una llamada telefónica en la que se le plantea al presidente de México el tema sobre el cual quiere que él hable con sus funcionarios. Es un tema que le importa a ellos porque no pueden contener la verborrea de los republicanos, ni pueden detener esto que le han llamado en Texas la SB 4, que es simplemente que toda autoridad
es una autoridad migratoria, lo cual deja a los migrantes pues en manos de 45 diferentes especies de chacal, porque los puede detener hasta un patrullero de caminos, los puede tener un policía cualquiera, los puede tener la migra, los puede tener quien sea. Y en algunos casos hasta aquellos que trabajaban de manera más o menos clandestina con los grupos paramilitares que cazaban migrantes en Arizona y también en Texas. Entonces el señor Biden le dice al gobierno de México: este problema mío lo tengo que resolver contigo y tú me tienes que ayudar a mí a resolver mi problema. Con lo cual el gobierno de Estados Unidos le está diciendo a México: tu política migratoria no está ayudándome a mí a resolver el problema que la migración me representa. Frente al conglomerado de la oposición republicana en temporada de cacería electoral. Y no solo vamos a suponer que no existieran los republicanos. Bueno, pues la cantidad de gente que está llegando a los Estados Unidos es un problema real para la administración de Biden. ¿Qué pueden hacer con toda esa gente? Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, el problema se mitiga, se resuelve o se disminuye si los mexicanos no nos dejan llegar a la frontera a toda esta gente, que se la guarden ellos. Y entonces volvemos al punto del trumpismo. La política de Biden, de muy buen modo, con diplomacia, con buenas maneras, pero está pretendiendo lo mismo que pretendía el señor Trump. Bueno, me da gasolina en el sentido de demostrar que fue una injusticia. Ya es que el presidente dijo, zafo. Es decir, se zafó de que estuviera yo de manera injusta, recluida 3 años. Pero sobre todo el que sigue siendo una asignatura pendiente, el tema de la justicia y que se utilice con fines políticos. Yo creo que eso es algo que no debiera seguir sucediendo. Pues en eres este un país. referente en ese sentido que, insisto, te da combustible. Dinos la neta, la verdad. ¿Qué va a hacer Rosario Robles, que nunca se ha ido de la política? Lo has dejado aquí muy claro. ¿Qué va a hacer Rosario Robles en el año político, la madre de todos los años políticos? Pues mira, Pepe, todavía no. Hablo de 2024. Desde luego estar en la trinchera de la oposición. Estás haciendo hasta unos spots, ¿no? Bueno, porque acuérdate que viene un documental y viene mi libro, que próximamente saldrá en enero, audiolibro y libro. Y evidentemente... ¿Cómo se titulará? Rosario de México, igual que el documental, el libro. Ajá. Y pues estaré luchando por un cambio en nuestro país y luchando porque en el Congreso haya un contrapeso muy importante. Como lo hemos platicado aquí, más que la presidencia, el Congreso debe ser, no debe pertenecer en una mayoría absoluta a un partido hegemónico, sino haber una división de poderes real, efectiva, y eso requiere que en el Congreso no haya una mayoría calificada para quien gane. ¿Tienes ofertas? Gane. Pepe, vine a platicar. Le estamos sacando la sopa a Rosario Robles, a la abuela Robles. No, yo estoy ahorita en mi plan de abuela. Ya veremos en enero, ya te contaré. Pero esos planes de abuela te permiten también voltear a ver lo que está pasando en México y te obliga a reflexionar mucho sobre qué te parece la violencia, los desaparecidos, los asesinatos, la masacre de Salvatierra, los abrazos, los no balazos. Si esto de abrazos y balazos ha sido una estrategia política a modo de tregua en lo que se configura todo un operativo de capacidad de fuego para frenar a la violencia que se ha apoderado, porque esta tregua solo ha servido para que proliferen los grupos criminales y tengan secuestrado a buena parte del país. Así es, absolutamente, y si fuera esa la intención, me parecería que sería un altísimo costo de sangre y de vidas, y no creo que ningún presidente debiera pensar de esa manera, ¿no? Yo creo que ahí sí serían, como dice el clásico, muy malos de Malolandia o de Morenalandia. Yo creo que esta temporada, Pepe, nos debe de obligar a reflexionar a todos. Yo sé que no todo el mundo es católico, ni todo el mundo celebra la Nochebuena y la Navidad,
pero sí son tiempos de reflexión y hablamos mucho de paz, y lo que no queremos es la paz de los sepulcros. Queremos un México en paz. Y yo, más que discutir hoy sobre el gobierno, sobre su estrategia fallida de abrazos, no balazos, sobre la escena desaparecidos, ¿no? Sus estadísticas para dejarlas a modo y a conveniencia del presidente o de su gobierno, de esta indolencia y esta falta de compromiso con la gente, yo quisiera hablar de nosotros. Es decir, nosotros como ciudadanos creo que somos cómplices y verdugos, Pepe, porque ya vemos como normal. ¿Cómo puede ser normal lo que acaba de suceder en Salvatierra? ¿Cómo podemos aceptar que en nuestro país haya habido 60 masacres de jóvenes? Mira, es un fenómeno político, es el momento de Milei. Yo creo que lo que está haciendo es mucha pedagogía, es una autopsia de lo que heredó, las condiciones económicas del kirchnerismo. Creo que es importante para él anclar estas medidas con el pasado, como que señalando quiénes son los culpables de que en este momento él vaya a tomar ese tipo de medidas, y es prácticamente adelgazar al Estado. Hay más de 23 años que Argentina no tomaba como un relato, como una conversación o un diálogo el tema económico a fondo. Durante 20 años, 23 años, prácticamente con un periodo muy pequeño de Macri, de unos 3 o 4 años, prácticamente no se hablaba de economía. Un Estado benefactor, un Estado que creció mucho, en donde los últimos 4 años del presidente Alberto Fernández se emitieron 20% del PIB en billetes, es decir, sin tener una base sólida para poder darle emisión a los billetes, y eso generó una inflación altísima. Yo creo que andamos hablando de un 160% interanual. Sí. Y yo creo que esa es la parte importante, la pedagogía que está haciendo, está adueñándose del relato, está de alguna manera, insisto, haciendo una autopsia de lo que fue este crimen económico que heredó y que de alguna manera, bueno, le está apostando a esto. Vamos a ver cómo reacciona, ¿no? No está atropellando la Constitución con sus decretos, porque ha habido cacerolazo, hoy el cacerolazo de allá y la expresión que hubo frente al consulado de Argentina en México, sí. Eso quedó claro. No, la patria no se vende. Sí, por supuesto que hay una intromisión, una injerencia en el papel del Congreso, en la responsabilidad que tiene el Congreso para hacer este tipo de políticas, pero él de alguna manera bautizó esto como una ley de emergencia, ¿no? Es decir, esto es un paquete de medidas que responden a una situación de emergencia heredada por el kirchnerismo. Lógicamente, yo creo que la negociación que está llevando a cabo es golpear para después negociar, es decir, dar este rozón, ¿no?, al Congreso, porque la realidad es que los números no le dan. Es decir, el Congreso... Él tiene el Congreso en contra. El Congreso en contra. El Senado en contra, tiene 7 de 72 senadores y tiene 40 de 257 diputados. Es decir, su partido, La Libertad Avanza, es minoritario, es marginal y ni siquiera puede armar la comisión que se va a encargar de presentar este paquete de medidas al Congreso en los próximos días. Sí, esto es lo que va a tener que suceder. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.